Advertencia. Se recomienda haber visto los vídeos sobre la escala del Skibidi-verso. Vídeos que se dejarán en el link de la descripción. Con eso aclarado, sigamos con el vídeo. Who's ever completed you? Maybe then you'll get a little heated too, and understand why this is what I need to do. Storms coming, I can see the clouds. Lute fue el personaje femenino que ganó la encuesta, y lo hizo por paliza. En serio, a veces me sorprenden los personajes que ustedes votan. Y más curioso aún, ya es el cuarto personaje del Elaverse al que le dedico un video en el canal. Pero aquí la democracia manda, así que cuando un personaje gana, se analiza. Hoy es el turno de Lute, de la serie Rivinotel. Tomando en cuenta las 2 temporadas disponibles actualmente, en este video veremos hasta qué punto sobreviviría Lute en la guerra entre la Alianza y los Skibidi Toilets, dentro del universo de Skibidi Toilet, obra creada por Daft Bomb. La mayoría de ustedes ya conoce la dinámica de este tipo de análisis, pero para los nuevos espectadores vale la pena recordarlo. Evaluaremos el escenario considerando 2 puntos principales. 1. Power Scaling. Este apartado nos permitirá determinar a qué personajes de Skibidi Toilet podría derrotar Lute, si sería capaz de intervenir directamente en los eventos de la serie, e incluso si podría alterar el curso original de la guerra. 2. Personalidad y psicología. Analizaremos su carácter, actitud y comportamiento mostrados en Rivinotel. Esto nos ayudará a entender cómo interactuaría con los distintos personajes del conflicto y cómo afrontaría los eventos más críticos de la guerra. Con estos puntos aclarados, es momento de comenzar con el escalado de poder de Lute antes de entrar de lleno en el tema principal del video. What you gonna do about it? I'm going to kill every last one of them. Para hacer el scaling de Lute, usaremos el inverse scaling. Para esto, tenemos que hacer el de Carmilla. Sabemos que ella es una Overlord. Para saber su escala, tendremos que usar el Alastor de la primera temporada, a quien ya le hicimos su scaling en su respectivo video, a quien le dimos una fuerza, resistencia y potencia de ataque de nivel planeta grande, y una velocidad entre el nivel lumínico, hasta un nivel hiper MFTL bajo. A base de esto, tendremos que bajar el scaling de Alastor hasta llegar con Carmilla. Esta última debería ser inferior a Overlords como los Vedes, Celestial y Rosie. Si seguimos esto, dividiendo la cifra a la mitad por cada Overlord, nos daría que Carmilla tendría una fuerza, resistencia y potencia de ataque de nivel planeta grande. La velocidad no cambia de nivel, entonces se mantendría en el mismo de antes, solo que con cifras diferentes. Y ahora con esto, sabemos que por el musical de Carmilla y Bauji, esta última es físicamente inferior, lo que le daría una fuerza, resistencia y potencia de ataque de un nivel planetario plus, y una velocidad con los mismos niveles que Carmilla, pero con una cifra menor. Y ahora que tenemos el scaling de Bauji, podemos hacerle el de Lute. Para que se hagan una idea, Lute no solo dominó todo su combate contra Bauji en la primera temporada, sino que fue capaz de arremeter contra ella estando desangrándose sin un puto brazo, algo consistente con el segundo enfrentamiento en la segunda temporada, donde Lute hubiera matado a Bauji si no fuera por la intervención de Abel. Esto le daría a Lute una fuerza, resistencia y potencia de ataque de un nivel planeta grande, y una velocidad con los mismos niveles, pero en una cifra mayor. Ahora que ya tenemos el scaling de Lute terminado, vamos con la parte realmente interesante. Lute es un personaje complicado. Demasiado complicado. No es fácil imaginar cómo encajaría entre los cameramans.
No porque no pudiera pelear a su lado, eso sería lo más sencillo del mundo, sino por su carácter. Lute no es precisamente conocida por su paciencia. Cuando los Skibidi Toilets comiencen a aparecer y la guerra estalle, ella no dudaría ni un segundo. Los vería exactamente como ve a los pecadores del infierno, seres cuya existencia misma justifica su exterminio. Y, siendo honestos, no estaría tan equivocada. Los Skibidi Toilets, según el propio material oficial, son una raza con un hambre insaciable de destrucción. Para Lute, eso es suficiente sentencia. No mostraría compasión. Cada Toilet que se cruzara en su camino terminaría destruido, sin importar su tamaño. Pero el problema no serían los enemigos. Serían sus aliados. Al inicio, Lute podría mostrarse dura con los Cameramans. Si alguno falla, si duda, si no combate con la eficiencia que ella considera aceptable, no sería raro que reaccionara con agresividad. No por maldad en sí, sino porque así fue formada. Disciplina extrema, resultados absolutos. El detalle es que existe una diferencia abismal entre ella y un soldado regular. Un golpe mal medido podría matar a un cameraman al instante. Y eso es algo que incluso Lute notaría. No es torpe. Ajustaría su conducta rápidamente, más por lógica que por empatía, al menos al principio. En combate, sin embargo, sería imposible ignorarla. Tiene liderazgo en la sangre. Fue la mano derecha de Adán. Está acostumbrada a comandar. Y como la alianza no tiene un líder fijo, y que quien sea puede liderar a los demás, muchos la seguirían. Pero hay alguien que cambiaría esa dinámica. Plug-Herman. Físicamente es inferior a Lute, sí. Pero su influencia dentro de la alianza es otra historia. No existen rangos formales, pero si los hubiera, él estaría arriba. Y Lute lo notaría de inmediato. Ella sabe reconocer jerarquías. Y, más importante aún, sabe reconocer convicción. Ella sabe reconocer jerarquías. Y, más importante aún, sabe reconocer convicción. Al principio podría frustrarle que sus decisiones tengan menos peso que las de él. Pero a diferencia de otros, Plug-Herman no lidera por imposición, sino por ejemplo. Lute presenciaría cómo se lanza al peligro para salvar a otros. Cómo se queda atrás cubriendo retiradas. Cómo elige arriesgar su propia integridad antes que abandonar a un compañero. Eso no se ignora. Con el tiempo, su relación sería similar a la que tuvo con Adán, pero distinta en lo esencial. No sería devoción ciega. Sería respeto. Respeto genuino. Los Cameramans, por su parte, tampoco la tratarían como superior ni como arma. La tratarían como una más. Una compañera. Y ese detalle, aunque Lute no lo admita en voz alta, tendría efecto. Se suavizaría. Al menos un poco. Pero no dejaría de ser despiadada con los Skibidi Toilets, eso jamás, pero empezaría a entender que la guerra no se gana solo con fuerza. Ahora, hablemos del elefante en la habitación para los amantes de los ships. Plug-Herman está con Camerawoman. Para quienes buscan romance, las cosas no serían tan simples. Plug-Herman no mostraría interés romántico alguno hacia Lute. Ya está comprometido emocionalmente. Pero eso no impide que Lute pudiera desarrollar algo ambiguo. Después de todo, si fue capaz de sentir algo por Adán, quien, siendo sinceros, era una mierda de persona, no sería descabellado que Plug-Herman le generara cierto interés romántico. Y considerando el historial de Lute, si fue capaz de arrancarle las alas y un ojo a Baekje por celos y lealtad mal canalizada, ¿podría repetirse algo parecido con Camerawoman? La idea es peligrosa. No necesariamente inevitable, pero sí posible. Volviendo al campo de batalla. En combate, Lute sería devastadora. Su capacidad de vuelo y su velocidad le permitirían atacar directamente la cadena de descarga de los Skibidi Toilets, explotando su debilidad principal sin dificultad. Desde toilets normales hasta gigantes, caerían uno tras otro. Con amenazas mayores como el Flea Toilet o el Triple Toilet, la cosa cambiaría. Ellos la superan en fuerza y resistencia. Un golpe directo podría dejarla gravemente herida. Pero Lute no pelea de frente si no es necesario. Es rápida. Es ágil. Es estratégica cuando la situación lo exige. Lo vimos en Gravity. Lo vimos en sus enfrentamientos directos. Aún así, existe un límite. El G-Toilet no solo la supera físicamente, no tiene la debilidad de la cadena de descarga. Y, más importante aún, es inteligente. Un enfrentamiento directo sería un error fatal. Y Lute no es suicida. Ya demostró que sabe retirarse cuando la pelea es imposible, como ocurrió con Lucifer. Con el G-Toilet ocurriría lo mismo.
Si comprende la magnitud de la amenaza, se retiraría. No por cobardía, sino por supervivencia. A medida que la guerra avance, Lute empezaría a adoptar el estilo de liderazgo de Klungermann. Rescatar, cubrir, evacuar. No por sentimentalismo absoluto, sino porque entiende que la fuerza sin aliados no gana guerras. Pero la verdadera pregunta no es cuánto puede matar Lute. La verdadera pregunta es cuánto tiempo podrá sobrevivir en un conflicto que no deja espacio para errores. La llegada del Rocket Toilet no es solo otra amenaza. Es un punto de quiebre. Lo más probable es que Lute esté junto a Klungermann cuando la explosión inicial sacuda el campo de batalla. El cielo vibra. El impacto destruye líneas enteras de defensa. Y por primera vez desde que comenzó la guerra, el enemigo no parece algo que pueda eliminarse con velocidad y precisión. El Rocket Toilet no es un rival común. Supera físicamente tanto a Lute como a Klungermann. Más fuerza. Más resistencia. Más potencia destructiva. Y eso es un problema. Porque Klungermann no es de los que se quedan atrás. Fiel a su naturaleza, se lanza directo al enfrentamiento para cubrir la retirada de los demás. Lo hace sin dudar. Como siempre. Pero esta vez no estaría solo. Lute no permitiría que fuera solo. Podría dividir sus acciones en segundos. Primero despejar la zona, arrancar del combate a los cameramans más expuestos, abrir una vía de escape, y luego volver al frente, donde Klungermann ya estaría enfrentando algo demasiado grande para él. El combate sería brutal. El Rocket Toilet no cae fácilmente. Cada impacto suyo podría destrozarlos si no llegan a pensar bien sus ataques. Un error, un solo golpe limpio, podría dejar a cualquiera fuera de combate. Y aquí entra el riesgo real. Si Lute se equivoca calculando una trayectoria, si el Rocket logra anticiparla, podría herirla gravemente. No sería una pelea limpia. Sería desesperada. La diferencia es que esta vez Klungermann no termina destrozado como en la línea original. Con Lute cubriendo ángulos muertos, interceptando ataques y forzando aperturas, el resultado cambia. No ganan ni tampoco lo derrotan, sino que sobreviven. Y eso ya es una victoria. Las bajas de cameraman se reducen considerablemente. Klungermann sale herido, sí, pero no al borde de la destrucción total. Lute también termina marcada por el combate, respirando agitada, con grietas visibles en su armadura. Han contenido una amenaza, pero no la guerra. Entonces aparece algo más grande. El Titán Cameraman. Un coloso de metal que impone silencio apenas pisa el campo de batalla. Su presencia cambia la moral de inmediato. Donde él avanza, los Skibidi Toilet retroceden. Y gracias a que Lute ayudó a estabilizar el frente y a contener otras amenazas, el Titán tiene vía libre. Va directo con la amenaza principal. El G-Toilet. Por un momento, parece que la balanza vuelve a inclinarse a favor de la alianza. Y entonces, cae. La caída del Titán no es solo física. Es psicológica. El impacto se siente en toda la alianza. Si alguien así puede ser derrotado, ¿qué queda para los demás? El G-Toilet comienza a moverse con más agresividad. Más presencia. Más confianza. La ventaja ahora es evidente. Y por primera vez, Lute siente algo incómodo. No miedo, sino incertidumbre. Afortunadamente, la oscuridad no dura demasiado. La llegada de los Speakerman reaviva el frente. Al principio, Lute desconfía. Androides con cabezas de bocina no son precisamente lo que ella consideraría soldados ideales. Pero los hechos hablan. Los Speakerman pelean. Resisten. Cubren retiradas. Se sacrifican. Y cuando aparece el Titán Speakerman, el equilibrio vuelve a estabilizarse. La guerra continúa. Hasta que algo diferente entra en escena.
El glitch no es grande, pero rápido y peligroso. Este enfrentamiento es distinto. No hay una clara superioridad física. Lute y el glitch están prácticamente empatados en fuerza y resistencia. Cada golpe duele. Cada error puede ser el último. La diferencia está en los detalles. Lute es más rápida, más disciplinada, más acostumbrada a pelear contra oponentes impredecibles. El glitch intenta desestabilizarla, romper su ritmo, forzar un fallo. Durante varios segundos, el combate es caótico. Ráfagas, impactos, maniobras aéreas. Y entonces Lute encuentra la apertura. Un movimiento limpio y preciso. El glitch cae. Lute se lleva la victoria. Pero ya no es la guerrera invulnerable que parecía en el inicio de la guerra. Ahora entiende algo. Hay enemigos que puede derrotar. Y hay otros que, tarde o temprano, la obligarán a enfrentar algo que ni siquiera su velocidad podrá esquivar. La guerra cambia de forma. Hasta ahora, el enemigo era externo, visible, directo. Pero eso se termina. Mientras Lute permanece junto a Plungerman y varios cameramans, un Skibidi Toilet de gran tamaño aparece en el campo de batalla. No viene solo. Arrastra consigo a un Big Cameraman. Al principio parece un rehén. Luego se entiende la verdad. Cameramans y Speakerman comienzan a atacarse entre sí. No por voluntad, sino por infección. Los parásitos Toilets entran en escena, y con ellos, el inicio del verdadero horror. Lute no duda. Para ella, un enemigo es un enemigo. Infectado o no. Si representa una amenaza, se elimina. Y podría hacerlo. Tiene la capacidad para derribar a los infectados sin titubear. Pero Plungerman la detiene. No con fuerza. Con palabras. Él no puede permitir que ataquen a sus propios compañeros. Se niega a aceptar que la única solución sea matarlos. Le ordena a Lute que no ataque a los infectados, que se limite a cubrir la evacuación y ayudar a los no infectados a escapar. Y Lute obedece. No porque esté de acuerdo, sino porque es leal. Siempre lo ha sido. Eso ya lo ha demostrado con Adán, a quien le guardaba el altar incluso después de su muerte, siguió siendo fiel a sus principios y a quienes respetaba. Plungerman, para este punto, ya es alguien a quien respeta profundamente. Así que reprime su instinto. Y ayuda. Pero el desastre apenas comienza. Cuando el titán Speakerman cae bajo el control del parásito, todo se oscurece. Literalmente comienza la era oscura. Un titán infectado no es solo una amenaza más. Es una catástrofe móvil. Lute y Plungerman no pueden hacer nada más que presenciar cómo sus aliados se convierten en armas contra ellos. Cómo son usados, manipulados, forzados a destruir aquello que juraron proteger. El jefe Lete está más activo que nunca. Más estratégico. Más despiadado. Con el titán rojo infectado, la ventaja de los Skibidi Toilets es aplastante. Lute sigue combatiendo. Elimina amenazas como el híbrido Toilet del episodio 33. Cada victoria es limpia, eficiente, pero son victorias pequeñas. Temporales. Ella está acostumbrada a la sangre. A la violencia. A los exterminios en el infierno. Pero esto es diferente. Los pecadores eran crueles, corruptos, condenados. Los Skibidi Toilets no son exactamente eso, son destructivos. Son implacables, pero no son idiotas. Con el jefe Toilet liderando y un científico detrás impulsando su evolución física y mental, el enemigo se ha vuelto organizado.
estratégico, peligroso. Lute, que al principio los veía como simples equivalentes de los pecadores, empieza a notar la diferencia, aunque no quiera admitirlo. Lo que realmente la descoloca no es la amenaza, es ver cómo afecta a Klungerman. Puede que no le importen todos los cameramans o Speakermans infectados, pero sí le importa a él. Lo conoce lo suficiente como para entender cuánto le duele ver a sus compañeros convertidos en armas. Para este punto, Lute ya sabe cómo es Klungerman. Sabe por qué no dispara. Sabe por qué no se rinde. Y eso la obliga a mantenerse firme también. Entonces surge una chispa de esperanza. Porque incluso en la derrota, algo cambia. La desinfección parcial de un infectado permite estudiar el parásito. Analizarlo. Entenderlo. Y gracias a eso, comienzan a desarrollarse armas desinfectantes portátiles. Pequeñas. Eficientes. Esperanzadoras. La luz no vuelve de golpe, pero empieza a filtrarse entre las grietas, y Lute lo entiende ahora. Esta guerra no se ganará solo con fuerza, se ganará resistiendo lo suficiente para que la esperanza tenga tiempo de construirse. El tanque antiparasitario. Su éxito desinfectando larges Speakermans aumentaría aún más las esperanzas. Una máquina diseñada no para destruir, sino para salvar. La posibilidad de desinfectar al titán Speakerman devuelve algo que la alianza casi había perdido: fe. Por primera vez desde el inicio de la era oscura, hay una solución real. Una oportunidad. Así llegamos a los sucesos del episodio 38. El tanque aparece en el campo de batalla. Apunta. Dispara. Todo parece alinearse para recuperar al titán rojo. Y entonces, el G-Toilet interviene. Ahora mejorado. Más poderoso. Más preparado. Destruye el tanque antiparasitario antes de que puedan completar la desinfección. La esperanza se desploma. El impacto no es solo mecánico. Es emocional. Lute evalúa la situación en segundos. No puede ganar. No puede salvar al titán. No puede cambiar el resultado. Y por primera vez en mucho tiempo, se retira. No por cobardía. Por lógica. Sabe perfectamente cuando una batalla está perdida. De aquí en adelante, la ventaja sigue inclinándose hacia los Skibidi Toilets. La alianza resiste. Pero resiste a duras penas. La llegada de los Television Man cambia el tablero, una nueva facción, nuevas habilidades, nuevas posibilidades. La alianza, como estructura militar, no tiene problema en aceptarlos. Más aliados siempre son bienvenidos en una guerra donde cada unidad cuenta, pero una cosa es aceptarlos, y otra es confiar. Klungerman, especialmente después de los sucesos del episodio 43, deja claro que no deposita su fe ciegamente en ellos. Y Lute ni siquiera finge hacerlo. No confía en los soldados regulares de la facción Televisión. No confía en Policepali. No confía en sus retiradas estratégicas ni en su forma distante de intervenir. Para ella, alguien que abandone al campo cuando la situación se complica no es un aliado confiable. Hay una excepción. El titán Television Man, imponente, preciso, letal, no necesita palabras. Sus acciones son suficientes en los sucesos del episodio 41. Lute no confía en la facción, pero sí confía en él, porque un titán que entra al frente de batalla y se mantiene firme, que arriesga su propia estructura en combate directo, eso sí lo respeta, y por un tiempo, eso basta.
hasta el episodio 43. Los Skibidi Toilets desarrollan lentes que los protegen de las luces de los Television Mans. La ventaja tecnológica cambia, y la facción Televisión se retira, dejándolos a su suerte. No es una retirada caótica, es calculada, estratégica. Pero el resultado es el mismo. Cameraman y Speakerman quedan solos, Lute queda sola, Sluggerman queda solo, rodeados de Skibidi Toilets avanzando sin freno, y ahí algo cambia dentro de ella. No lo demuestra, no lo verbaliza. Pero la retirada de los Television Man siembra una duda que no desaparecerá fácilmente. Aún así, Lute no actúa en contra de ellos. No rompe la alianza. No desobedece órdenes. Sluggerman decide mantener la cooperación, y ella lo respeta, aunque el rencor permanezca. En términos de poder, Lute no altera los grandes eventos. No puede intervenir en las batallas de Titán contra Titán. No posee la escala física para cambiar de enfrentamientos como el del Titán Televisión o el del Titán Speakerman en el episodio 45. Puede ganar combates individuales, puede salvar escuadrones, pero no puede inclinar guerras de gigantes, y eso la frustra en cierto modo. La caída del Titán Televisión vuelve a romper el equilibrio. Otra vez los Skibidi Toilets toman ventaja. Otra vez la moral se resquebraja. Pero lo que más impacta a Lute no es la caída, es recordar la retirada anterior. La duda que había comenzado a crecer ahora tiene raíces más profundas. ¿Pelearán hasta el final, o volverán a retirarse cuando la balanza no esté a su favor? No dice nada. No confronta. Pero ya no confía. Los eventos avanzan con relativa normalidad en el escenario del episodio 48, hasta la llegada del Toilet Sierra, una amenaza que, en la línea original, complica gravemente la situación. Aquí no. Lute interviene sin titubeos. El enfrentamiento es rápido, contundente. No deja margen, elimina al Toilet Sierra antes de que cause daños críticos. Sluggerman sobrevive sin heridas graves, y el cameraman científico, a diferencia de la línea original, no es cortado por la mitad. Aún así, el episodio 49 no se altera significativamente. La guerra continúa. La presión aumenta. Y entonces llegamos al episodio 50, la invasión a la base cámara. Los Skibidi Toilets atacan directamente el corazón de la alianza. No es una escaramuza. Es un golpe estratégico. Sluggerman no duda. Va directo hacia la amenaza. Y Lute, por supuesto, va con él. No por protocolo. No por obligación. Por lealtad. Una lealtad que ya no es solo militar. Es personal. Ambos avanzan hacia el frente mientras la base arde a su alrededor. Explosiones. Sonidos mecánicos de cameraman siendo destruidos. Estructuras colapsando. Y en medio del caos, dos figuras que no retroceden. Esta vez no están defendiendo una ciudad, están defendiendo su hogar. Y pase lo que pase en ese enfrentamiento, Lute no piensa abandonar el campo, no otra vez. El Titán Cameraman regresa.
pero no es el mismo. Regresa con una mejor tecnología y con nuevas mejoras. Más imponente, más armado, más devastador. Su llegada no es discreta, es una masacre unilateral. Los Skibidi Toilets que amenazaban la base son eliminados sin resistencia real. Cada paso suyo es una sentencia. Cada golpe, una confirmación de que algo ha cambiado. La reacción de Lute: sorpresa y esperanza, aunque si somos honestos, más sorpresa que esperanza, porque lo que está viendo no es solo un titán, es poder absoluto. A medida que avanzan los episodios 51, 52 y 53, y Lute acompaña al titán junto a Plungerman y Camera Woman, comienza a entender algo. Este titán no es solo un arma, es un símbolo. Lidera, protege, se expone primero, carga el peso del frente sin vacilar. Poco a poco, Lute empieza a verlo como lo ven los demás cameramans. Un guía, un faro en medio del caos. Alguien digno de seguir, alguien de rango superior no solo por tamaño, sino por acciones. La aparición del UFO Toilet genera curiosidad, pero no alarma inmediata. Para Lute, al principio, no es más que otro Skibidi con mejor tecnología. Un error de cálculo, porque lo que vendría después sería mucho más grave. El titán Cameraman lidera un nuevo avance acompañado por Cameramans y un renovado tanque antiparasitario. Como el Glitch Toilet aquí está muerto gracias a Lute, los eventos del episodio 54 no ocurren. Entonces saltamos al episodio 55. El titán azul protege el tanque como si fuera su núcleo vital. Derriba Skibidis gigantes. Coordina avances. Actúa como escudo viviente, y aquí algo cambia definitivamente en Lute. Empieza a verlo como ve a Plungerman, un superior, un comandante real, alguien que inspira esperanza simplemente avanzando. Un tanque con patas básicamente, pero con propósito. Hasta que el UFO Toilet interfiere. Ataca a los helicópteros cámara. Distrae. Desestabiliza. El titán Cameraman decide ir tras él para eliminar la amenaza aérea. Y ahí aparece el Toilet Calavera. Como en la línea original, su ácido corrosivo destruye el tanque antiparasitario. Otra oportunidad perdida. Otra chispa apagada. Lute no puede intervenir, no tiene la escala para entrar en esa pelea, no solo por lo físico, sino que literalmente podría morir por el ácido, y lo sabe. Eso la frustra más que cualquier derrota. Igualmente todo seguiría su curso original, Titán Cameraman encargándose del Toilet Calavera. Y así hasta los eventos del episodio 57. La aparición del titán Speakerman infectado, ahora mejorado, vuelve el campo de batalla a un infierno. Lute solo puede observar el enfrentamiento entre titanes. Intervenir sería morir. Y ella lo sabe. La pelea sigue el curso original. El G-Toilet 3-0 interviene con mejoras. Golpes que sacuden estructuras enteras. Choques que cambian el paisaje. Pero Plungerman no se quedará de brazos cruzados. La reacción de Lute, instantánea. En el momento en que ve su cuerpo impactar el suelo, se lanza sin pensarlo, más rápido que Camera Woman, más rápido que cualquier unidad cercana. Lo toma en pleno vuelo y lo saca de la zona de combate antes de que los titanes vuelvan a cruzar golpes. Y cuando lo sostiene, su expresión cambia. Es muy parecida a la que tuvo cuando perdió a Dan, pero esta vez es peor. Le duele ver a Plungerman, aparentemente, muerto. Mientras tanto, la pelea continúa. El titán Cameraman deja fuera de combate al G-Toilet con un golpe brutal de martillo. Luego se lanza contra el titán Speakerman, lo derriba, lo arroja como si fuera una marioneta descontrolada, y ahí, Lute ve su oportunidad. No piensa. Actúa. Impulsada por la furia. Por la caída de Plungerman. Por la frustración acumulada, vuela directo hacia el parásito que controla al titán rojo. Es una maniobra suicida, pero el titán Cameraman interviene. Ya habiendo eliminado al Toilet Katanas y al parásito que intentó infectarlo, sujeta al titán Speakerman. Lo inmoviliza. Le abre la ventana que necesita. Lute ataca al parásito con precisión y violencia contenida, y finalmente,
El titán rojo cae libre, desinfectado, antes de lo previsto. El G-Twi'lek reaparece como en la línea original, pero ahora no enfrenta a un titán, enfrenta a dos. Herdido. Superado. Sin ventaja real, no le queda más opción que escapar, pero esta vez, los titanes no se quedan, van tras él. Se arma una persecución, el titán rojo y el azul avanzan juntos contra un G-Twi'lek debilitado, una escena que cambia completamente la dinámica del conflicto. Mientras tanto, Groot se queda con Plungerman, no se mueve de su lado. No delega. Cuando Televisión Woman llega para llevarlo a reparaciones, Groot no acepta quedarse atrás. Exige ir con él. No es una solicitud. Es una decisión y una exigencia, y así, ambos son trasladados hacia la base cámara. Los titanes no se detienen, persiguen al G-Twi'lek sin darle respiro, lo arrinconan, lo obligan a huir hacia el escenario del episodio 60, y allí, algo los está esperando. El UFO Twi'lek observa la escena con frialdad. No esperaba que el G-Twi'lek llegara perseguido por dos titanes, y entiende algo de inmediato. Si interviene ahora para matar al G-Twi'lek, los titanes también irán por él. No es un idiota. No arriesgará sus planes en un 3 contra 1, entonces aparece una nueva pieza. El Astro Twi'lek de Tiner entra en escena como un ejecutor, su poder es evidente, supera a ambos titanes en fuerza, resistencia y potencia de ataque, pero no en velocidad. Y eso cambia todo. Porque esto no es un 1 contra 1, es un 2 contra 1, el titán Cameraman y el titán Speakerman combinan estilos, fuerza bruta y agresividad rítmica, coordinación y presión constante. El de Tiner empieza a tener problemas, no porque sea débil, sino porque está siendo superado estratégicamente. Y entonces, el G-Twi'lek interviene. Herdido. Pero no derrotado. Su apoyo inclina nuevamente la balanza. La pelea se vuelve caótica, explosiva, desesperada. Pero aún así, los titanes ganan. El de Tiner cae. El G-Twi'lek queda en un estado todavía peor. Y por un momento, parece que la guerra está por terminar. El científico Twi'lek interviene, no como estratega, sino como ejecutor. Los titanes están heridos, dañados, con energía reducida tras enfrentar a dos amenazas de nivel extremo, y el científico es más fuerte que ambos juntos. Incluso en condiciones óptimas sería una pelea desigual. Aquí es ejecución. El mecha del científico lo terminaría rematando. Ambos titanes caen definitivamente. El G-Twi'lek sobrevive. El UFO Twi'lek se retira, no por miedo, sino porque perdió al único astro que lo acompañaba, y ahora el científico es una amenaza impredecible incluso para él, pero aún así, tiene planes para el futuro. El G-Twi'lek es llevado a reparaciones. Recibirá mejoras. El científico y el G-Twi'lek lo saben, sin titanes, la alianza está indefensa. La guerra está, en teoría, ganada. Pero hay algo que no previeron. Como en el episodio 60 original, dos cameraman sacrifican sus vidas para grabar toda la pelea. Policepale logra transmitirla en vivo. Toda la alianza ve la caída de sus titanes. Y eso cambia todo. Volvemos con Lute. Groot está junto a Camera Woman esperando las reparaciones de Plungerman. En esta línea, él regresa antes. Sin Glitch Twi'lek, no hay glitch móvil. No hay retraso en sus reparaciones. Pero el regreso ocurre bajo la peor noticia posible. Los titanes han muerto. Cuando reciben la transmisión, el silencio pesa. Titán Cameraman era un símbolo, un guía, alguien que incluso Lute había llegado a respetar profundamente. El titán Speakerman había sufrido en todo el tiempo que estuvo infectado, fue salvado, solo para morir poco después. La reacción es inmediata. Sorpresa. Ira. Una ira contenida que no se convierte en gritos, sino en decisión. Para los eventos del episodio 62, ocurre el primer problema real. El híbrido Berserker aparece en su primera versión. Groot no puede derrotarlo. Es físicamente superior, más fuerte, más resistente. Ella tiene ventaja en velocidad, pero eso no basta. Y peor aún, el científico Twi'lek está presente. Escapar es la única opción. Las ondas sonoras del científico podrían matarla. La única razón por la que sobrevive es la intervención del agente secreto, proporcionándole protección auditiva, tal como hizo con el pop original. Sin eso, habría muerto.
Pero en el siguiente episodio, los problemas vuelven. Aquí el problema escala. Sin el Glitch Toilet en esta línea, no existe el recurso que permitió derrotar al Berserker originalmente. Y eso cambia todo. Lute, Kluggerman y Dark Speakerman deben enfrentarlo juntos. Pero seamos claros, Kluggerman y Dark Speakerman son mucho más débiles que Lute. Contra el Berserker, son casi irrelevantes. Lute carga el combate prácticamente sola, y aunque tiene agilidad, experiencia y ventaja en velocidad, no puede dañarlo de forma real. No tiene la potencia necesaria. La única estrategia viable es ganar tiempo. Resistir. Sobrevivir, hasta que llegue ayuda. El Large Speakerman interviene. Pero tampoco es suficiente. Muere. El Berserker lo elimina sin dificultad real. Y por primera vez, la derrota parece inevitable. Pero la cosa podría salvarse con la intervención de Policepali, el soldado grande de la facción Televisión. Sin titanes disponibles, los Television Man no pueden seguir observando. Siempre monitorean las grabaciones. Y si hay un cameraman grabando, como el Lucky Cameraman, entonces la situación está siendo vista. Policepali entra en combate, y supera al Berserker de forma aplastante. Lute sobrevive. Pero ahora entiende algo. Ella no es suficiente. Ni siquiera siendo superior a los élites. Sin titanes, necesitan algo más grande. La noticia de la muerte de los titanes y el estado del científico del G-Toilet se confirma oficialmente. La alianza solo tiene soldados regulares y grandes. Pero no titanes. La reacción es compartida: rabia, frustración, determinación. La facción Televisión no tiene elección. Deben actuar. El titán Televisión Man 2-0 sale al campo, siendo el único titán disponible. Y con ello, la facción Televisión asume el liderazgo de la alianza. El Televisión Man científico toma control estratégico. No por ambición. Por necesidad. Aquí entra el problema para los Skibidi Toilet: como derrotar al titán Televisión 2-0. En combate directo es imposible. Supera físicamente al científico Toilet y al G-Toilet Fake. No hay comparación real. Los kamikazes del episodio 65 podrían dañarlo, no por potencia, sino por el ácido corrosivo. Pero el problema es uno fundamental. El titán Televisión puede teletransportarse, puede salir del área antes de que el ácido lo alcance, puede reposicionarse instantáneamente. Eso convierte cualquier intento de emboscada en un riesgo para los propios Toilets. En términos prácticos, no tienen una forma real de dañarlo de manera consistente, y por primera vez desde la caída de los titanes, la ventaja vuelve a estar en duda. Llegamos a los sucesos del episodio 67. Pero en esta línea, hay un cambio fundamental. El Titán TV Man 2.0 es quien acompaña al grupo que se infiltra en Al País, la base principal de los Skibidi Toilets. No es una misión pequeña, es una invasión directa al corazón del enemigo, y los Toilets no se quedan esperando. El científico Toilet sale al frente. Lo acompaña un G-Toilet Fake. Y junto a ellos, los clones del G-Toilet. No es una defensa improvisada, es una emboscada masiva. La pelea comienza con una diferencia evidente. En combate directo, el Titán Televisión es superior. Más fuerza, más resistencia, mayor potencia de ataque. Sus pantallas roja y morada devastan líneas completas. Los clones caen. El G-Toilet Fake es superado. Pero el científico Toilet no comete el error de acercarse demasiado. Mantiene la distancia. Ataca con cañones de ácido corrosivo. Espera momentos específicos. Golpea cuando el titán está ocupado en combate cuerpo a cuerpo, y el desgaste comienza. El Titán Televisión empieza a acumular daños. Podríamos incluso incluir al Mafia Toilet y su grupo de Skibidi gigantes. Sin los titanes azul y rojo presentes, estas fuerzas no habrían sido eliminadas antes. Todos atacan al mismo tiempo. Literalmente, el Titán Televisión pelea contra toda la base, solo. Y aún así, gana. Pero no sale intacto. Probablemente pierda un brazo. Como mínimo, las pantallas de sus hombros quedan destruidas. Su estructura queda severamente dañada. Para ponerlo en perspectiva, terminaría más herido que en su pelea contra los Astro Toilets del episodio 77. Pero lo peor aún no llega.
El verdadero G-Toilet entra en escena. Mejorado, reforzado, optimizado para matar titanes. El titán televisión ya está herido, sin pantallas funcionales, sin su arsenal completo. La pelea es intensa. G-Toilet tiene ventaja en velocidad, tiene mejor experiencia directa contra titanes, y posee un arsenal más versátil en esta versión. El titán televisión aún conserva mayor fuerza bruta y resistencia estructural, pero sin sus luces activas, pierde su mayor herramienta de control. El combate es brutal, golpe por golpe, explosión por explosión, pero al final, el desgaste decide. G-Toilet se lleva la victoria. El titán televisión cae, no destruido completamente, pero derrotado, y el G-Toilet tampoco queda intacto, pierde parte de su blindaje. Algunos cañones láser queda en un estado similar al del episodio 73. Ligeramente herido, pero victorioso. O eso parece. Antes mencionamos que el usuario Toilet se retiró tras la muerte del Detiner, ahora regresa. Y no viene solo. Una flota entera aparece sobre Alpha Illes. No están allí por la Alianza. Están allí por el G-Toilet. Aparecen frente a su base principal. Y atacan sin negociación. El G-Toilet intenta resistir. Y sí, daría una pelea digna. El problema es el número. Son demasiados. La única posibilidad real de supervivencia sería que los Skibidi Toilet se unan para defender su propio territorio. Y lo hacen. El científico Toilet interviene. Las defensas de Alpha Illes se activan. Pero no es suficiente. La flota Astro no es una escaramuza, es una civilización conquistadora, organizada, superior tecnológicamente, y sin titanes activos en ninguno de los dos bandos. No hay nada que pueda detenerlos. Los Skibidi Toilet terminan perdiendo la guerra. ¿Y la alianza? La alianza está incluso peor. Sin titanes. Con recursos limitados. Dependiendo ahora completamente de unidades élite como Lute, Plungerman, Dark Speakerman y Policepali. Pero eso no basta contra una flota interplanetaria. No tienen defensa orbital. No tienen fuerza equivalente. Solo sería cuestión de tiempo. Pero por primera vez, no hay contraataque posible. No hay esperanza inmediata. No hay titán que pueda regresar. Lute para este punto ha peleado contra demonios. Contra infectados. Contra gigantes. Pero esto es diferente. Esto no es una guerra local. Es una conquista. Los Astro Toilet no buscan dominar una ciudad, buscan anexar mundos, y la Tierra se convierte en uno más de los planetas conquistados, un trofeo más en su expansión. El G-Toilet cae, la Alianza cae, los titanes han muerto, y la Tierra es tomada. No por los Skibidi Toilets, no por la Alianza, sino por algo mucho más grande. Y mientras el cielo se llena de naves Astro, Lute mira hacia arriba, y por primera vez desde que llegó a esta guerra, no ve un enemigo al que pueda alcanzar, solo un imperio que ya ha ganado.